La caja de jugo se estrelló contra el suelo de baldosas irregulares del patio escolar, salpicando zumo de naranja por todas partes como si fuera sangre de una herida abierta. «Dime la verdad, Martina. ¿Por qué siempre huyes de mí?», gritó Paula, su voz rompiendo el silencio de la hora del recreo como un trueno en la seca Murcia de finales de primavera. En ese instante supe que mi secreto, ese que había guardado como un tesoro podrido en el fondo de mi pecho, acababa de ser comprado por una miseria, una cajita de jugo que ella me había dado esa mañana, con una sonrisa que ahora me quemaba como el sol del mediodía. Me llamo Martina, y en aquellos días de 2018, cuando teníamos 17 años y el mundo parecía un laberinto de naranjos en la huerta de Murcia, Paula era mi sombra inseparable. Crecimos juntas en el barrio de San Andrés, donde las casas se apiñan contra las murallas árabes como si temieran que el viento del Guadalentín se las llevara. Mi familia era de las de siempre, padre jornalero en los campos de limones, madre que cosía mantones de Manila para las fiestas de primavera, y yo, la hija mediana que soñaba con escapar a Madrid o Barcelona, lejos de los chismes que volaban más rápido que las golondrinas en Semana Santa. Paula vivía al otro lado del río Segura, en una casa más grande con balcones de hierro forjado y un padre que era el farmacéutico del pueblo, un hombre de bigote recortado y opiniones firmes sobre todo, desde el fútbol hasta el matrimonio. Nos conocimos en el colegio de las monjas, donde las clases de catecismo se entretejían con lecciones de bordado y las reprimendas por soñar despierta. Ella era la que siempre compartía su bocadillo de pan con tomate y aceite, frotándolo contra el ajo como mandan las tradiciones murcianas, y yo la que le prestaba mis cuadernos llenos de dibujos de mariposas y castillos en el aire. Pero había algo en Paula que me inquietaba desde niña, su forma de mirarme cuando nadie veía, como si mis ojos fueran un mapa que ella quería descifrar. Yo, en cambio, enterraba esos sentimientos bajo capas de risas forzadas y excusas para no quedarme a dormir en su casa los viernes, cuando su madre preparaba arroz con conejo y nos contaba historias de la guerra civil que su abuelo había sobrevivido escondido en las cuevas de la sierra. El secreto que guardaba no era solo mío, era una herencia familiar que pesaba como las procesiones de la Semana Santa, con sus pasos de madera tallada y velas que gotean cera caliente sobre la piel. Mi abuela materna, la que todos llamaban la loca de los naranjos, había sido amante de una mujer en los años 50, en plena dictadura franquista. Se rumoreaba que por eso mi abuelo la había encerrado en casa hasta que se volvió un fantasma de sí misma, murmurando versos de Lorca mientras pelaba cítricos hasta sangrar las manos. Mi madre me lo contó una noche de tormenta, cuando yo tenía 14 años y acababa de descubrir, en un libro robado de la biblioteca, que lo que sentía por Paula no era solo amistad. «No lo repitas nunca a Martina», me advirtió, sus ojos hundidos como los de un olivo seco. Aquí en Murcia el río se lleva los secretos, pero la gente los escupe de vuelta como semillas amargas. Aquel día del recreo el sol caía a plomo sobre el patio, donde los niños jugaban al fútbol con una pelota desinflada y las chicas se agrupaban en corros para cotillear sobre los chicos del instituto vecino. Yo había intentado ignorar a Paula toda la mañana, después de que ella me pillara mirando fijamente su nuca en clase de historia, mientras el profesor hablaba de la huerta como cuna de civilizaciones. Pero ella no era de las que se rinden. Paula tenía esa terquedad andaluza heredada de su madre, que venía de Málaga y traía consigo el acento cantarín y el arte de no dejar cabos sueltos. «¿Qué te pasa hoy? Estás como si hubieras visto un fantasma en el Puente Viejo», me dijo al acercárseme, tendiéndome la cajita de jugo que su padre le había metido en la mochila. Era de esas de cartón con un dibujo de naranjas sonrientes que parecían burlarse de mí. «Toma, es de los buenos de la cooperativa de Torre Pacheco. Bebe y cuéntame». Acepté el jugo sin pensar, sorbiendo el dulce ácido que me recordaba a las meriendas en su terraza, con vistas al Quecidrel y el bullicio del mercado de Verónicas. Pero mientras bebía, las palabras se me atascaron en la garganta como un hueso de aceituna. «No es nada, Paula. Solo calor». Ella entrecerró los ojos, esos ojos negros como el azabache de las joyas que su abuela lucía en las bodas. «Mentira. Te conozco desde que usábamos coletas y corríamos por el jardín de Florida Blanca. Dime que te come por dentro o te juro que no te dejo en paz». Y entonces, en un arrebato que aún hoy me pregunto si fue el zumo o el demonio de la huerta, se lo solté. No todo claro, solo lo suficiente para que el mundo se tambaleara. «Siento cosas. Por ti. Cosas que no debería. Como mi abuela, ¿sabes? La que. Bueno, ya sabes las historias.
El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el eco de un silbato lejano. Paula palideció, su piel morena tornándose cenicienta bajo el sol. ¿Qué? Martina, estás. No terminó la frase, en cambio, recogió la caja vacía de mis manos temblorosas y la apretó contra su pecho como si fuera un talismán. Guarda eso para ti. Por ahora. Pero prométeme que no huirás. Somos nosotras contra el mundo, ¿recuerdas? Como en las fiestas de cartagineses y romanos, cuando nos disfrazábamos de guerreras. No sé si fue alivio o terror lo que sentí entonces, pero en ese momento, mientras ella me abrazaba rápido, oliendo a jazmín y a río fresco, me di cuenta de que la amaba. No como a una amiga, no como a una hermana de barrio. La amaba con la ferocidad de un mistral que arrasa los limoneros, con la dulzura de un sorbete de almendra en las noches de verano. Y ella lo sabía, o al menos lo intuía, porque su abrazo duró un segundo de más, y en ese segundo, el secreto dejó de ser solo mío. Los días siguientes fueron un torbellino de susurros y miradas robadas. En Murcia, la primavera de 2018 traía consigo el aroma de azahar que impregnaba las calles estrechas del centro, y las procesiones de la Semana Santa ya se preparaban con pasos de vírgenes entristecidas que parecían llorar por nosotras. Paula y yo seguíamos yendo juntas al instituto, pero ahora cada roce accidental, su mano en mi brazo al cruzar el puente del malecón, su risa cerca de mi oído en la biblioteca, era una chispa que amenazaba con incendiarlo todo. Mi familia notaba algo, mi madre, con su intuición de costurera que lee patrones invisibles, me lanzaba miradas cargadas de advertencia mientras pelaba patatas para el cocido murciano de los domingos. Ten cuidado, hija. El amor equivocado aquí es como un olivo torcido, lo cortan de raíz. Mi padre, ajeno a todo, hablaba de lo bien que le iba la cosecha y de cómo Paula era una chica como la copa de un pino, sin sospechar que su chica era el epicentro de mi tormenta interior. Paula, por su parte, parecía navegar el secreto con una gracia que me desarmaba. Me escribía notas en los márgenes de mis libros de texto, eres mi huerta secreta, Martina, llena de frutos prohibidos, y me arrastraba a paseos por el Real Alcázar, donde los fantasmas de los reyes taifas susurraban en las sombras. Pero había nubes en su horizonte, su padre, el farmacéutico, había empezado a hablar de instalarla en la Universidad de Valencia, lejos de Murcia y de sus caprichos de niña. Y su madre, con esa sonrisa tensa que reservaba para las visitas, me contaba en voz baja sobre la presión de la familia. Paula es la mayor, debe sentar cabeza, casarse bien, como Dios manda. Una tarde de mayo, mientras el sol se hundía detrás de la Sierra Espuña y el aire se llenaba del canto de los grillos, nos escapamos al paraje de la Fuensanta, subiendo el monte en su viejo Seat Panda que olía a tabaco y a libertad robada. Aparcamos junto a un pino solitario, y allí, con el romero trepando por las rocas y el eco de un cordero lejano, nos besamos por primera vez. Fue torpe e urgente como si el tiempo nos persiguiera con horquillas y rosarios. Sus labios sabían a sal de las aceitunas que habíamos comido en el camino, y sus manos, callosas de ayudar en la farmacia, trazaron mapas en mi espalda que ningún atlas podría borrar. Te quiero, Martina, murmuró contra mi cuello, su aliento caliente como el siroco. Desde que éramos niñas y me defendiste de aquel matón en el recreo. No me importa lo que digan, esto es nuestro. Pero el mundo no era solo nuestro. Al bajar del monte con las mejillas aún sonrojadas y el corazón latiendo como un tambor de moros y cristianos, nos topamos con el coche de su padre estacionado en la entrada de mi calle. Él salía del trabajo temprano con su bata blanca manchada de polvos farmacéuticos, y nos miró con esa frialdad que precede a las tormentas. Paula, sube al coche. Ahora. Su voz era un látigo y en sus ojos vi el reflejo de mi abuela, el rechazo que pudre desde dentro. Esa noche no dormí. Me quedé en la ventana, mirando cómo las luces del Segura parpadeaban como promesas rotas, preguntándome si el beso había sido un sueño o una sentencia. El verano de 2018 llegó a Murcia como un horno encendido, con el termómetro rozando los 40 grados y el aire cargado de polvo de los campos secos. Las fiestas de la Virgen de la Fuensanta llenaban las calles de romerías y verbenas, donde la gente bailaba al son de la dolcaina y el tamboril, bebiendo sangría de vino tinto y olvidando por unas horas las deudas y los secretos. Pero para Paula y yo, el calor era un velo que no podía ocultar la grieta que se abría entre nosotras. Después de aquel encuentro con su padre, Paula se volvió distante como un río que se esconde bajo la tierra en sequía. Venía al instituto sí,
pero sus notas cesaron. En su lugar, me enviaba miradas cargadas de disculpa desde el otro lado del aula, y en los recreos se unía a grupos de chicas que hablaban de chicos y exámenes, riendo con una falsedad que me retorcía el estómago. Intenté confrontarla una vez, en el baño de chicas, donde el eco de los grifos goteantes amplificaba nuestras voces. ¿Qué pasa, Paula? ¿Fue por tu padre? Dime algo, por Dios. Ella se miró en el espejo agrietado, ajustándose el pelo con manos temblorosas. No es tan simple, Martina. Él me dijo que si sigo por este camino, me cortará el dinero para la uni. ¿Y mi madre? Llora por las noches, hablando de lo que dirá la familia en Málaga. No quiero ser la oveja negra, la que arruina la boda soñada. Sus palabras me golpearon como una pedrada en el pecho. ¿Y yo qué? ¿Soy solo un capricho que se borra con un sermón? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el olor a jabón barato y desinfectante. Paula se giró, su rostro una máscara de dolor. No, idiota. Eres todo. Pero tengo miedo. Miedo de perderte de verdad si no finjo un poco. Solo hasta que salgamos de aquí, hasta Valencia o donde sea. Prométeme que esperas. Le prometí porque el amor es un loco que ignora las banderas rojas. Pero el miedo, ese viejo compañero murciano que acecha en las sombras de las ermitas, empezó a enraizarse en mí. Empecé a notar cómo mi madre me observaba mientras cenábamos migas con chorizo, sus ojos interrogantes sobre mi silencio. ¿Todo bien con Paula, hija? La vi el otro día en el mercado con aquel chico de los alumbres, el de la moto. Era mentira o al menos lo esperaba. Paula no mencionaba chicos, pero el chisme volaba. En Murcia, las lenguas son más afiladas que las hoces de la vendimia. Esa noche soñé con mi abuela apareciendo en el umbral de mi habitación como un espectro de mantilla negra, susurrando: «El secreto te come viva, Martina. Suelta o ahógate». El conflicto estalló en julio, durante las fiestas del bando de la Huerta. El barrio se transformaba en un carnaval de disfraces y barracas, con olores a caldero de arroz y dulces de almendra que tentaban desde cada esquina. Paula y yo habíamos planeado escaparnos a la romería, fingiendo ser solo amigas en medio del gentío. Pero su padre, con esa astucia de boticario que mide dosis exactas, nos siguió como una sombra. Lo encontré en la Plaza de las Flores, rodeado de parroquianos con vasos de tinto en la mano, su voz elevándose por encima del rumor de la guitarra flamenca. Paula es una buena chica, pero necesita un hombre de verdad. No esas tonterías modernas que ven en las teles de Madrid. Las palabras no eran para mí directamente, pero el veneno era claro. Yo era la tontería, la desviada que corrompía a su hija. Me quedé paralizada detrás de un puesto de naranjas, el corazón martilleando como el bombo de una procesión. Paula estaba a su lado con un vestido de lunares que le había cosido su madre, sonriendo tensa mientras asentía. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, vi el pánico en ellos, pero no se movió. No vino a mí. En cambio, dejó que un chico del grupo, un tal Javier, con sonrisa de conquistador y manos que olían a colonia barata, la rodeara la cintura para un baile improvisado. Huí de allí corriendo por las calles empedradas hasta el río, donde me senté en el pretil del puente romano, dejando que las lágrimas cayeran al agua turbia. ¿Era esto el amor? ¿Un trueque de besos por humillaciones? Aquella noche en casa, mi madre me encontró hecha un ovillo en la cama, y por primera vez, le conté todo: el secreto de la abuela, los besos en la sierra, el miedo que me ahogaba como el guadalentín en crecida. Ella me abrazó, su delantal oliendo a azafrán y a años de silencios. Hija mía, el amor verdadero no se esconde en cuevas. Pero en esta tierra, donde la Iglesia aún manda misas por las almas perdidas, hay que elegir con cuidado. ¿Vale la pena, Paula, tu paz? No respondí, porque en el fondo sabía que sí. Pero el daño estaba hecho, el entendimiento se había torcido como un olivo bajo la helada. Agosto trajo un respiro falso, con las playas de la Manga llenas de familias murcianas escapando al calor, extendiendo esterillas y asando sardinas en la arena. Paula y yo nos vimos a escondidas en Calblanque, un rincón virgen de pinos y calas escondidas donde el mar Mediterráneo lamía las rocas con una ternura que contrastaba con nuestra turbulencia. Allí, bajo un cielo estrellado que parecía un manto de Semana Santa, intentamos reconstruirnos. Lo siento tanto, sollozó ella, su cabeza en mi regazo mientras el oleaje susurraba absoluciones.
Mi padre me obligó a ir a esa fiesta. Dijo que si no, me mandaría a un internado en Toledo. Pero no bailé con él de verdad, Martina. Fue solo teatro. Le creí porque el amor es ciego como un toro en la plaza. Nos amamos con palabras esa noche, planeando un futuro en Barcelona, donde las ramblas bullen de colores y nadie juzga por un beso robado. Pero el idilio duró poco. A finales de mes, Paula me confesó otro secreto, uno que me heló la sangre más que el viento de la sierra. Mi padre encontró tus cartas. Las que te escribí. Las quemó en la chimenea, pero me hizo prometer que te alejaría. Dice que eres una mala influencia, que por tu culpa no salgo con Javier, el hijo del notario. Quiere que vayamos a la universidad juntos como pareja normal. El mundo se me vino encima como una gota fría en la nuca. Javier, el de la moto, el que la rodeaba en las fiestas. ¿Era eso la traición? ¿O solo la cobardía de un padre que veía en nosotras el reflejo de sus propios miedos? ¿Entonces qué? Me cambias por una vida de rosas falsas, le espeté, mi voz quebrándose como cristal de Murcia. Paula lloró, aferrándose a mí. No. Nunca. Pero tengo que fingir, al menos hasta octubre, cuando empecemos la uni. Por favor, aguanta. Eres mi todo. Aguanté, pero el resentimiento crecía como maleza en la huerta descuidada. Empecé a evitarla en el instituto, respondiendo con monosílabos a sus mensajes, y en las noches, me perdía en libros de poetas lesbianas, Audre Lorde traducida al español, fragmentos de Gabriela Mistral, que mi madre escondía en el desván. El secreto de la abuela se repetía en mí, amor silenciado, amor que pudre. Septiembre llegó con las vendimias y con ellas, la gota que colmó el vaso. Paula me invitó a la feria de septiembre en el recinto ferial, prometiendo un rincón solo para nosotras entre las casetas de vino y las atracciones. Pero al llegar, la encontré bailando un pasodoble con Javier, su risa resonando como un eco falso bajo las guirnaldas de luces. Su padre estaba allí bebiendo con el notario, y sus miradas se cruzaron en una complicidad que me nauseó. Huí de nuevo, esta vez al cementerio de nuestro Padre Jesús, donde las lápidas de mármol blanco guardan los huesos de generaciones murcianas. Me senté junto a la tumba de mi abuela, trazando con el dedo su nombre tallado, Rosa, 1930 a 2005. Abuela, ¿cómo lo soportaste? ¿Cómo se ama en silencio hasta morir? No hubo respuesta, solo el viento trayendo ecos de una saeta lejana. Y en ese momento de soledad absoluta juré que rompería el ciclo. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, tenía otros planes. Octubre de 2018 trajo las primeras lluvias, convirtiendo la huerta de Murcia en un tapiz de barro rojo y hojas caídas que crujían bajo los pies como confesiones no dichas. El instituto era un hervidero de exámenes y despedidas, con los alumnos de último año planeando vidas nuevas en universidades lejanas, mientras yo me hundía en un pozo de dudas. Paula y yo nos movíamos como órbitas elípticas, cercanas pero nunca tocándonos, un roce en el pasillo, una sonrisa fugaz en el autobús que nos llevaba por la carretera de Orihuela. El malentendido se profundizó una tarde de estudio en la biblioteca municipal, rodeadas de tomos polvorientos sobre historia regional y el aroma a café de la máquina expendedora. Ella había insistido en vernos, alegando que necesitaba ayuda con latín para la selectividad. Pero mientras yo garabateaba conjugaciones en un papel, Paula deslizó una nota bajo mi cuaderno, esta noche en el Puente de los Peligros. A medianoche. Sin excusas. Fui, claro. El Puente de los Peligros, ese arco romano que cruza el Segura como un suspiro olvidado, era nuestro santuario secreto desde niñas, donde lanzábamos deseos al agua con ramitas de olivo. La luna llena iluminaba las aguas negras, y Paula esperaba recostada en el pretil, con un abrigo de lana que le llegaba a las rodillas y el pelo suelto ondeando como banderas de rendición. Martina, no aguanto más, dijo al verme, su voz un hilo tembloroso en la noche. He roto con todo. Le dije a mi padre que no iré a Valencia con Javier, que quiero estudiar Bellas Artes en Madrid, contigo si me aceptas. ¿Y sobre nosotras? Se lo conté. Todo. El mundo se detuvo. ¿Se lo contaste? ¿A tu padre? ¿Estás loca? Mi corazón latía desbocado, imaginando las consecuencias, portazos, maldiciones, quizás hasta la policía moral de antaño resucitada en forma de chismes vecinales.
Paula se incorporó, sus ojos brillando con una mezcla de terror y liberación. Sí. Gritó, lloró, me llamó de todo, perdida, influida por esas ideas extranjeras. Mi madre se desmayó, y tuve que llamar al médico. Pero al final, me abrazó. Dijo que mientras sea feliz, él aprenderá a callar. No es perfecto, pero es un comienzo. La abracé entonces con una fuerza que nos dejó sin aliento, y en ese puente, bajo el rumor del río y el aullido lejano de un perro, nos besamos de nuevo, esta vez sin prisa, saboreando la victoria amarga. Parecía el fin de la tormenta. Planeamos mudarnos juntas a Madrid en septiembre, compartir un piso en Malasaña con vistas a la Gran Vía, y yo incluso empecé a soñar con exposiciones de mis dibujos en la Reina Sofía. Pero los secretos, como las tormentas del Levante, regresan cuando menos se esperan. 2 semanas después, en una noche de truenos que sacudían las tejas de mi casa, Paula me llamó histérica. Martina, ven. Ahora. Mi casa. Corrí bajo la lluvia, chapoteando en charcos que reflejaban las farolas como lágrimas divinas, hasta su portal en el barrio del Carmen. Su madre me abrió el rostro demacrado y los ojos rojos, murmurando algo sobre pobre niña. Subí las escaleras de 2 en 2, el corazón en la garganta, y la encontré en su habitación, hecha un ovillo en la cama, sollozando sobre una carta arrugada. ¿Qué pasa? Dime, supliqué arrodillándome a su lado, empapada como un náufrago. Ella me tendió la carta, su mano temblando. Era de Javier, pero no solo eso, contenía fotos. Fotos nuestras tomadas a escondidas en Calblanque, en el puente, incluso una borrosa de nuestro beso en la sierra. Alguien las había enviado anónimamente con una nota: si no te casas conmigo, todos en Murcia lo sabrán. Tu reputación, la de tu familia, destruida. El horror me paralizó. ¿Quién? ¿Cómo? Paula se incorporó, su rostro una máscara de furia y miedo. No lo sé. Pero Javier jura que no fue él, dice que lo recibió esta mañana y me lo envió para advertirme. Mi padre está furioso, cree que yo las filtré para provocar. Me ha encerrado aquí, dice que no saldré hasta que corrija el rumbo. El entendimiento se rompió entonces, como un jarrón de Talavera cayendo al suelo. ¿Había sido Javier, celoso y traicionero? ¿O su padre, manipulando desde las sombras? O peor, alguien de mi propia familia, mi madre con sus silencios, temiendo que yo repitiera el destino de la abuela? La desconfianza se enraizó profunda y venenosa, y en los días siguientes nuestras llamadas se volvieron acusaciones veladas. ¿Por qué no me dijiste que seguías viéndolo?, le reproché una noche por teléfono, mientras la lluvia azotaba mi ventana. No lo veía. Era solo para calmar a mi padre. Tú lo sabes, Martina. ¿Confías en mí o no? No respondí, porque la duda era un abismo. Decidí confrontar a Javier sola, en el bar de la Plaza de las Flores, donde los parroquianos jugaban al dominó y bebían anís del mono. Él llegó con su chaqueta de cuero y esa sonrisa que ahora me parecía una mueca de lobo. Fuiste tú, le espeté, dejando caer una de las fotos sobre la mesa pegajosa. Se puso pálido, pero negó con vehemencia. Joder, Martina. Recibí eso ayer. Pensé que era una broma de mal gusto. Pero sí se sabe. Mi padre me mata. Él es el notario, no puede permitirse escándalos. Sus ojos suplicantes me desarmaron por un momento. ¿Entonces quién? ¿Tu padre? ¿El de Paula? Javier se inclinó, bajando la voz. No lo sé. Pero hay rumores, el abuelo de Paula, el de Málaga, es de los viejos. Odia esas cosas. Quizás mandó a alguien. La semilla de la paranoia creció. Regresé a casa empapada de nuevo, solo para encontrar a mi madre esperándome en la cocina, con una taza de chocolate humeante y una expresión que lo decía todo. Hija, siéntate. Hay algo que debes saber. Lo que me contó esa noche fue el golpe más cruel, no era el abuelo de Paula, ni Javier. Era mi propio tío, el hermano menor de mi padre, un cura en la parroquia de San Pedro, que había visto nuestras andanzas durante una confesión casual de un vecino chismoso. En su celo por salvarnos, había contratado a un detective barato para seguirnos, y las fotos eran su arma para corregirnos. Quería evitar que termináramos como tu abuela, dijo mi madre, lágrimas surcando su rostro arrugado.
Pero ha ido demasiado lejos. Lo enfrentaré yo misma. El mundo se derrumbó. Mi propia sangre traicionándome por un Dios que no pedí. Esa noche llamé a Paula, y entre sollozos le conté todo. Es mi tío. Él nos ha traicionado a las dos. Su respuesta fue un silencio roto por un grito ahogado. Dios, Martina. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sé. Pero esto acaba ahora. Mañana lo confrontamos juntas. Pero el destino, cruel como un torero que clava banderillas, intervino antes. Al amanecer, un coche de la policía paró frente a mi casa. No era por nosotras, era por Paula. Su padre, en un arrebato de ira al descubrir la verdad detrás de las fotos, había intentado confrontar a mi tío en la sacristía, y en la pelea, mi tío había caído golpeándose la cabeza contra el altar. No estaba muerto, gracias a Dios, pero herido grave y la familia entera estaba en el hospital de Reina Sofía, envuelta en un escándalo que los periódicos locales ya olían como sangre fresca. Corrí al hospital, el corazón en un puño, solo para encontrar a Paula en la sala de espera, rodeada de familiares con rostros pétreos. Su padre, esposado en una esquina, me miró con odio puro. Tú. Todo es por ti, demonio. Paula se levantó pálida como una virgen de yeso, y me arrastró a un pasillo vacío. Mi padre. Perdió los nervios. Dijo que iba a exorcizar a tu tío. Ahora, cargos por agresión. ¿Y yo? Yo tengo que elegir, testificar a su favor o decir la verdad, susurré, mi voz un hilo. Sobre nosotras. Sobre el amor que no es pecado. Ella negó aterrorizada. No puedo. Destruiría a mi familia. Quizás sea mejor separarnos. Ir cada una por su lado. Tú a Madrid, yo. Quedarme y casarme con Javier como quieren. El dolor fue un rayo partiéndome en dos. ¿Me traicionas ahora? ¿Después de todo? No es traición. Es supervivencia. Lo siento, Martina. Lo siento tanto. Y así, en ese pasillo estéril oliendo a desinfectante y a sueños rotos, Paula me dejó. No con un beso, no con una promesa, con un adiós que sabía a ceniza. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento como las novenas de difuntos en las iglesias murcianas, donde se reza por almas en pena. Mi tío se recuperó con una cicatriz en la sien que le recordaba su fanatismo equivocado, y mi familia se fracturó, mi padre desterró al hermano por locura, mi madre se hundió en una depresión silenciosa, cosiendo mantones con hilos negros. Yo, meanwhile, empaqué mi vida en una maleta raída y me mudé a Madrid en enero de 2019, con una beca para Bellas Artes que gané en un concurso de dibujo sobre secretos enterrados. El Segura se quedó atrás, pero su corriente me llevaba en las venas, un recordatorio de lo que había perdido. Madrid era un torbellino de luces y sombras, las noches en Chueca, donde las parejas como la que Paula y yo soñamos caminaban de la mano sin miradas de reojo, los días en la facultad, pintando lienzos de naranjos torcidos y ríos que devoran verdades. Hice amigas, Lucía, una catalana de pelo rojo que me enseñó a amar sin miedos, Ana, la andaluza que bailaba sevillanas en las plazas para ahuyentar fantasmas. Pero ninguna llenaba el hueco de Paula, ese vacío que dolía como una muela picada. Las noticias de Murcia llegaban en fragmentos, como migajas de un pan moreno. Su padre, absuelto con una multa por altercado doméstico, había forzado a Paula a la Universidad de Valencia, estudiando farmacia como él. Rumores de compromiso con Javier, fotos en Instagram de sonrisas forzadas en la playa de El Saler. Yo no miraba, pero dolía igual. Envié una carta una vez en Pascua con un dibujo de nosotras en el Puente de los Peligros, bajo una luna que no juzga. No respondió. El clímax llegó en junio de 2020, cuando la pandemia nos confinó como a presas en jaulas doradas. Madrid era un fantasma de calles vacías y aplausos a las 8 por los balcones, y yo, en mi piso compartido, pintaba murales de huertas inundadas en lágrimas. Una noche el teléfono sonó, número desconocido, pero el prefijo de Murcia me traicionó. Martina. Soy yo. Su voz era un eco del pasado, ronca de llanto contenido. Paula. ¿Qué? Lo he dejado todo. A Javier, a mi padre, Valencia. Estoy en un hostal cutre cerca de la estación de Atocha.
Vengo a por ti. Si me quieres aún. El corazón me estalló. ¿Por qué ahora? ¿Después de un año de silencio? Silencio al otro lado, roto por sollozos. ¿Por qué me di cuenta tarde? El encierro me obligó a mirarme, casada con un hombre que no amo, fingiendo en videollamadas familiares, mientras mi alma se pudría como una naranja olvidada. Le conté todo a mi madre por Zoom. Ella lloró pero dijo, hija, ve. Sé libre. ¿Y mi padre? Bueno, cuelga el teléfono cuando llamo. Pero no importa. Te amo, Martina. Siempre lo hice. Aquella cajita de jugo fue mi forma torpe de decirlo. Corría a tocha bajo la lluvia primaveral, el metro vacío como un río subterráneo, y la encontré en el andén, con una mochila al hombro y el pelo corto de nuevo, ojos hundidos pero brillantes. Nos abrazamos entre máscaras y ecos de anuncios, y en ese abrazo el mundo renació, no perfecto, no sin cicatrices pero nuestro. Regresamos juntas a mi piso, donde las paredes aún olían a trementina y sueños postergados. No fue fácil, las llamadas de su familia eran tormentas, mis pesadillas revivían la traición del tío. Pero construimos lento como se teje un mantón, noches hablando de la abuela, de Lorca y sus amores prohibidos, días pintando juntas, sus manos guiando las mías en trazos de azahar eterno. Hoy en 2025 Murcia nos llama de vuelta, no como cárcel, sino como hogar reconciliado. Paula enseña arte en un taller comunitario del barrio del Carmen, y yo expongo en la Galería del Segura, lienzos que cuentan nuestra historia sin palabras. Su padre nos visitó una vez en Navidad, con una caja de zumo de naranja casero y una disculpa tartamuda. No lo perdonamos del todo, pero lo intentamos, porque el humanismo murciano es eso, perdonar lo imperfecto como el río que arrastra barro pero sigue fluyendo. Y en las noches de verano, cuando el azahar perfuma el aire y las estrellas parpadean sobre la sierra, nos sentamos en el puente de los peligros, ahora nuestro altar laico. Intercambié una cajita por tu secreto, dice ella, riendo suave, y gané un amor que vale más que todos los naranjos de la huerta. Y yo con la cabeza en su hombro, sé que la amé antes de saberlo. Antes del dolor, antes de la traición. Porque el amor verdadero en esta tierra de pasiones y silencios, no se compra ni se vende, se vive crudo y eterno como el pulso del Segura.